only you and me. We were young and wild and free. And now nothing can take you away from me. We've been down that road before, but that's over now. You keep me coming back for more. And baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I'm finding it hard to believe we're in heaven. And love is all that I need, and I found it there in your heart. It isn't too hard to see we're in heaven. Turn your world around, bring you up when you're feeling down. Now nothing can change what you mean to me. Oh, there's lots that I could say, but just hold me now, 'cause I love them light away. And baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I'm finding it hard to believe we're in heaven. And love is all that I need, and I found it there in your heart. It isn't too hard to see we're in heaven. I've been waiting for so long for something to arrive, for love to come along. Now our dreams are coming true, through the good times and the bad. Yeah, I'll be standing there by you. Baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I'm finding it hard to believe we're in heaven. And love is all that I need, and I found it there in your heart. It isn't too hard to see we're in heaven, heaven. You're all that I want, you're all that I need. We're in heaven. We're in heaven. We're in heaven. Compatriotas, muchas veces los gobiernos tienen como obligación principal responder a las necesidades de sus pueblos, y así siempre debe ser. Pero en esta oportunidad, y con motivo de la resolución que se acaba de aprobar hoy en Naciones Unidas, referida a los principios generales que deben regir a nivel global
para la reestructuración de las deudas soberanas, Argentina no solamente ha ejercido su responsabilidad frente a sus compatriotas, sino que también Argentina ha ejercido su responsabilidad solidaria frente al resto de los pueblos y también de responsabilidad política frente al orden económico global. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Info 20. Estamos con ustedes para llevarle toda la información de lo que acontece en esta jornada y para comenzar vamos a comenzar hablando del ámbito político nacional, en este caso haciendo referencia al ministro de Economía de Nación, Axel Kicillof, quien aseguró que tuvieron resultados positivos tras los medios para afrontar a esta crisis global que justamente está azotando al mundo y bueno, cómo repercute en la Argentina. Vamos a las explicaciones para conocer mayores detalles del análisis que se hace desde el Estado Nacional. Es un día muy importante, muy feliz para nosotros. En ese sentido, la presentación que quería hacer hoy es una presentación que es demasiado ambiciosa para el tiempo que tengo, pero en la que pretendo tratar una serie de aspectos. En primer lugar, algunas consideraciones generales sobre la crisis económica actual. Voy a referirme a la crisis iniciada en 2008 y que tiene como punto más significativo, por lo menos que le ha dado una especie de reconocimiento mundial como punto de origen, la quiebra de la casa financiera Lehman Brothers en septiembre del año 2008. Pero voy a referirme primero a la crisis en general, a la crisis económica en general, y después a sus manifestaciones. Más adelante voy a describir un poco cuál ha sido la evolución reciente de la crisis, y aquí hago una pequeña nota. Mi tarea como ministro de Economía me hace concentrarme mayormente en cuestiones de la coyuntura. Y como este es un ámbito donde hay oportunidad de discutir los aspectos estructurales de una crisis capitalista, lo que yo voy a hacer es tratar de ligar esos aspectos estructurales con elementos de la coyuntura y con las respuestas de política. Ese es un tema que obviamente está tratado por la academia, por la literatura, pero que me parece que desde el puesto de observación que hoy me toca tener a mí, yo agregando un poco al breve currículum que se comentaba, quiero decir que dediqué toda mi vida a la investigación y a la docencia, así que esto de ser ministro de Economía o alto funcionario es realmente novedoso, pero la verdad que me ha dado un puesto de observación privilegiado para una situación tan interesante desde el punto de vista intelectual y tan trágica desde el punto de vista social, económico y humano como es una crisis tan violenta como la que estamos experimentando. Así que me voy a referir a algunos aspectos coyunturales y a respuestas de política. Tengo ahí algo que podríamos llamar, tal vez exageradamente, pero podríamos llamar inside information, porque yo como ministro, como miembro del G20, participo también de las reuniones internas y privadas de ministros de Economía y presidentes de bancos centrales de los países del G20, pero también del Fondo Monetario Internacional y de algunos grupos particulares del Fondo Monetario Internacional. Esas son reuniones privadas y confidenciales, y si bien es así, yo me he tomado la libertad de dar una caracterización general de qué es lo que ocurre y cuál es el clima que se vive en esas reuniones, y voy a hablar de algunos detalles, guardando la confidencialidad, pero de cuáles son las discusiones que tienen hoy las autoridades mundiales con respecto a la crisis. Ahora, para adelantar un poco mi conclusión, podría caracterizar esas discusiones y esos debates como de total y completa desorientación. Yo creo que las más altas autoridades de los países, económicas de los países y de los organismos de crédito multilaterales están experimentando y viviendo esta crisis con una mezcla de desorientación y optimismo a toda prueba. La verdad que esas reuniones son reuniones donde año tras año, y a veces se hacen 2 por año, lo único que escuchamos son visiones de que la crisis ha terminado y que este es el último año de la crisis o el último semestre de la crisis y que el próximo semestre va a ser mucho mejor y que los países van a emerger de esta crisis
Y por eso digo desorientación, porque la verdad es que ha sido muy decepcionante como todas las medidas de política que se han tomado no han resultado positivas en términos de la evolución de la crisis. Y ahora vamos al ámbito legislativo nacional porque la diputada Nancy Parrilli presentó lo que es un proyecto para declarar de acceso público lo que son las cuencas de las costas, los ríos y los lagos, también de manera gratuita para que puedan acceder los ciudadanos de toda la nación a estas opciones también que tiene el país. Vamos, por supuesto, a escuchar cuáles son los fundamentos de este proyecto y cuáles son los objetivos de lo que ha presentado ayer dentro de la Cámara Baja del Congreso Nacional. Bueno, nosotros presentamos un proyecto de ley con María Emilia Soria, donde se deja de lado el término camino de sirga y se lo reemplaza por zona de reserva costera. Volvemos a los 35 metros que se fijaban anteriormente. Además se fija una línea de ribera que tiene que ver con las mayores crecientes, y lo que se busca fundamentalmente es el libre acceso a los ríos, a los lagos, que sea entrada libre, gratuita y para todos los individuos. No queremos más que los ríos y los lagos estén cercados y sea únicamente de uso privado. Esta fue un proyecto que tiene que ver no solo con una mejora sustancial, sino una mejora superadora a los proyectos que incluso hoy están dando vuelta en la Cámara de Diputados y también en la Cámara de Senadores, y que tienen que ver, como decía Nancy, no solo con este cambio de institutos, sino también con volver al metraje anterior, pero también garantizar, como decía ella, el libre acceso. Libre acceso, obviamente, todos aquellos actos violatorios que se hagan sobre esta zona de reserva costera, tiene obviamente el derecho a ser, los objetos a ser removidos sin derecho a indemnización del dueño, del propietario del fondo lindante a la ribera. Esto nos pareció importante y aparte el fin que se busca ahora, y esto también por eso se modificó ese término de camino de sirga, es un fin de esparcimiento, de recreación, un fin turístico, un fin ambiental. Hoy nos estaban acompañando muchísimas asociaciones de Neuquén, de pesca con mosca, de guías turísticos. Claramente esto tiene un fin mucho más inclusivo y dejar de lado muchas veces este aprovechamiento excesivo que realizan los propietarios de los fondos lindantes, justamente con algo que es tan nuestro, tan de todos, que son los ríos y los cauces de agua. El proyecto ya fue presentado, ahora tenemos que ver a qué comisiones se les ha dado giro, darle la difusión, charlar para que se dé realmente el pronto tratamiento en las comisiones y bueno, poder lograr el dictamen y lograr la media sanción para que vaya al Senado. Nosotros hemos estado ayer también con el senador Pichetto, que ha presentado otro proyecto desde el Senado. Le hemos enviado el nuestro, creemos que el nuestro es más enriquecedor, así que bueno, la idea es echarlo a andar, ¿no? Echarlo a andar y que la gente se pueda apropiar y que nos puedan ayudar a que realmente este proyecto se convierta en ley. Ahora vamos a la presentación de lo que es la inauguración de la 7ª edición de la Feria del Libro. Vamos a ver el informe, un poquito del contenido con el que se va a encontrar a aquellos ciudadanos que participen de esta nueva edición. Esta es la 7ª Feria del Libro de temática peronista. Es una feria que año tras año ha venido creciendo y que hoy tiene 27 editoriales del sector privado comercial, pero también editoriales como universitarias o editoriales de sindicatos. Así que la verdad que está nutrida de una cantidad de libros, de autores y de voces que hablan acerca del peronismo, que es muy interesante y bueno, tiene grandes como Roberto Baschetti, que bueno, que va a estar acá, y tantos otros presentando sus libros en estos 3 días que dura viernes, sábado y domingo de 14 a 21 horas con entrada libre y gratuita acá en el Museo Evita, en la FINUR 2988 de la Ciudad de Buenos Aires. Surgió con una necesidad cuando creamos el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón, allá por el año 1998, de construir una historia escrita del peronismo
que por muchos años vino siendo un movimiento que no tenía voz dentro de la historia argentina. Muchas generaciones como la mía, producto de las proscripciones, producto de los golpes de Estado, nos formamos con la omisión del peronismo más que como un título, ¿no? Bueno, el peronismo, y también cuando se lo asignaba a Perón con nombres como el tirano prófugo, bueno, todas esas cuestiones que hoy ya gracias a Dios han quedado atrás, que uno ve miles de publicaciones aquí y en todo el mundo que hablan acerca de este movimiento nacional y popular que encarnaron Perón y Evita y miles de argentinos comprometidos con un gobierno popular. Decidimos dedicar la feria a un poeta del peronismo, a un poeta que fue un emblema de la generación del 40 en la Argentina, que es José María Castiñeira de Dios, un hombre que luego fue secretario de Cultura de la Nación, que fue director de la Biblioteca Nacional, pero que por todas las cosas y por sobre todas las cosas, hasta sus 96 años fue un militante comprometido con el peronismo. Y aparte, fue autor de una frase que siempre decimos es de Evita, ¿no? Y es la frase de "volveré y seré millones", en un poema que le escribió en el año 62, cuando había gobiernos militares y el peronismo estaba proscripto. Y José María le escribió un poema hermosísimo a Eva, levantando esa frase, "volveré y seré millones", de Tupac Katari, que justamente era una frase emblemática, ¿no? y que luego significó la revolución de miles que mostraban a la Evita con su pelo suelto, revolucionaria, y con esa frase acompañada, y que muchos creen que es de Eva y en realidad es de José María. Y bueno, nos pareció que era importante honrar a ese militante y poeta y hombre de la cultura y las letras, miembro de la Peña Eva Perón en su época, y promotor de que Perón fuera presidente en el 45, así que de la primera hora, y que nunca claudicó, ¿no? Esos que te dan el aliciente a seguir con mucha fuerza militando por el proyecto nacional y popular. Es momento ahora sí de la primera pausa en Info 20. Ya volvemos con más información en el plano internacional. Canta que la vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga, ni pena que no se cure cuando cantas mi canción. Que la vida es una sola, no dejes pasar la hora y pinta de colores ese corazón. La vida es una fiesta. Simplemente escucha. Los monos están contentos porque llegaron las monas y saltan de rama en rama colgándose de la cola. Los monos. Si pensás renovar tu auto, la mejor opción, José Mateo Automotores. Motos, cuatriciclos, náutica, kayak irrompible. Tu consulta no nos molesta. Nuestra dirección es Adolfo Güemes 43, teléfono 421-9404. Nuestro mail es jmautomóviles@hotmail.com. Ahora iniciamos un nuevo bloque vinculado a la actualidad internacional y la ONU, entre otras medidas, ha aprobado finalmente que los palestinos puedan izar su bandera en el territorio de los Estados Unidos, para ser más preciso, en la ciudad de Nueva York. La Asamblea General de la ONU ha aprobado una resolución que permitirá a los palestinos izar su bandera en la sede de organización en Nueva York. El documento autoriza a los observadores de Naciones Unidas con misión permanente a colocar su bandera en un plazo de 20 días. Esta medida también se haría efectiva en el Vaticano. Según el primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina, se trata de un paso simbólico en el camino diplomático para el reconocimiento de Palestina como un Estado. Ahora nos vamos, por supuesto, a lo que tiene que ver con los refugiados, esta crisis de ciudadanos que están huyendo a lo que es la crisis económica, la guerra, por supuesto la que exponen a sus familias. En este caso se trata del dinero que ha sido recaudado a través de las donaciones para asistir a los refugiados. Finalmente ha llegado parte de ello a lo que son manos equivocadas. Vamos a ver el informe que nos muestra esta lamentable situación.
Han dejado sus hogares y todavía no saben cuál será su paradero final. Caminando decenas de kilómetros al día buscan comida, calor y comprensión. Son refugiados que estos días están llegando a Europa desde Siria y también desde Libia, otros países africanos azotados por diferentes tipos de crisis. La economía, la política o su seguridad personal están entre las razones principales de su éxodo. Y aunque los activistas de derecha inician campañas en distintos países de la Unión Europea, proponiendo incluso recuperar los campos de concentración, hay muchos que les dan la bienvenida asegurando que sienten compasión por los refugiados. La simpatía que despiertan estas fotos de sus protagonistas mueve grandes flujos de capitales, se vende, se compra, atrae inversiones. Y es que desde el inicio del conflicto en Libia y después en Siria se han creado numerosas páginas web que explican detenidamente a los usuarios cómo pueden transferir su dinero para una causa buena. Estas son tan solo algunas de las organizaciones más populares. Veamos, por ejemplo, la Estación de Ayuda al Inmigrante por Mar, o MUAS por sus siglas en inglés. Y es que esta organización ayuda a los refugiados a cruzar el mar Mediterráneo desde Libia. Sus organizadores han reconocido que normalmente a diario reciben hasta unos 10.000 euros. Sin embargo, tras la publicación de esta foto impactante de un niño muerto flotando en el mar, los organizadores han asegurado que en tan solo unos días han podido recaudar hasta 600.000 euros. Pero el dinero en algunas ocasiones puede llegar a las manos equivocadas. Mientras los gobiernos y grandes corporaciones junto a personas corrientes invierten en los fondos de ayuda, esas instituciones contratan a terceros, cuya vocación a veces no parece tan honesta. Un ejemplo, en Italia, una familia de Nápoles fue acusada de fraude. La fiscalía sospecha que inscribía en sus centros de acogida más refugiados de los que se encontraban hospedados realmente, obteniendo mayores recursos del presupuesto del Estado. Hace falta hacer un poco de investigación en el internet, asegurarse que la agencia ya tiene como un historial del trabajo y así poder asegurarse de que el dinero va directamente a los refugiados. Otros activistas, en vez de donaciones, ejercen ayuda directa. Ofrecen viajes, por ejemplo, desde las fronteras de los países árabes hasta distintos puntos de Europa. Sin embargo, su servicio puede llegar a costar, según denuncian los refugiados, más de 11.000 euros, un precio excesivo en una situación que no da muchas alternativas. Desafortunadamente, siempre va a haber gente que toma ventaja de gente que está desesperada, como los refugiados de Siria en este caso. Cuando la gente se siente tan desesperada que realmente es el mensaje que la gente debe de estar, que todos nosotros debemos estar recibiendo, es que la gente necesita una alternativa y se sienten que no la tienen por estos momentos. Según cálculos de Alemania, cientos de miles de refugiados llegarán para finales de este año. Y mientras en las redes sociales se bromea diciendo que los griegos pueden aprovecharse de la situación huyendo de los recortes de su gobierno y fingiendo ser sirios, surge otra preocupación mucho más seria. Las fuerzas de seguridad han denunciado un robo de 1.500 pasaportes sirios en blanco, documentos que podrían ser vendidos a los miembros del Estado Islámico u otras agrupaciones terroristas, abriendo una brecha en la seguridad europea. Simón Sendrov, RT. Vamos a otra información que tiene que ver con el pasado y que también incluye a la sociedad latinoamericana, algo que se dio precisamente en Chile en 1973, un golpe de Estado en esta nación vecina de la República Argentina, donde cayó Salvador Allende, quien era el mandatario de ese país en ese momento. Fue un 11 de septiembre de 1973, vamos a ver el informe en las efemérides que nos va recordando lo que sucedía en aquel entonces. Bienvenidos a otra entrega más de Infraganti, yo soy Pérez Pirela. El 11 de septiembre de 1973 es recordado como un día negro en la historia chilena. Esa mañana, un golpe de Estado militar derrocó al gobierno democráticamente electo de Salvador Allende, quien falleció en medio de la agresión. Esta fractura de la democracia hizo que en el país se instalara la dictadura de Augusto Pinochet, una de las más crueles y sanguinarias de la historia de América Latina, que dejó un saldo de más de 3.000 muertos, 1.200 desaparecidos y 30.000 torturados. Hasta la fecha, muy pocos medios informan
que esta acción golpista y terrorista estuvo apoyada e incluso financiada por el gobierno de Estados Unidos, encabezado para esa época por el presidente, el fatídico presidente Richard Nixon. Es por eso que en esta entrega de Infraganti, cuando se cumplen 42 años de esta mortal agresión, revelaremos los vínculos entre Estados Unidos y la dictadura de Augusto Pinochet, que supuso 17 años de represiones para el pueblo chileno. Acompáñenme. Estados Unidos ha desclasificado más de 350 documentos escritos entre 1969 y 1973 durante el gobierno de Richard Nixon, en los cuales se revelan conversaciones sobre Chile y estrategias para motivar un golpe de Estado. En esos textos se incluyen diálogos posteriores al triunfo de Allende, en los que el propio Nixon solicita a su secretario de Estado, Henry Kissinger, impedir la confirmación del mandatario en el poder. Allende era una pieza discordante para el gobierno de los Estados Unidos por sus ideas revolucionarias y la defensa de la soberanía chilena. De hecho, hay documentos que indican que la influencia de la Casa Blanca fue incluso anterior a la llegada de este presidente socialista, Salvador Allende, en 1970. Según una investigación realizada por el Senado estadounidense, en 1964 la CIA gastó más de $3 millones durante la campaña electoral de Allende para promover operaciones encubiertas en su contra y financiar a su opositor, Eduardo Frei. Ese apoyo llevó al candidato de la derecha a la presidencia de Chile, donde gobernó hasta 1970. Una pregunta se hace necesaria. ¿A qué se destinó la abultada inversión de la CIA? La respuesta es obvia: a la compra de periodistas y políticos y a la difusión de una intensa campaña de calumnias y mentiras sobre Salvador Allende. La CIA gastó casi $1 millón para influir en los resultados de la elección presidencial de Chile en 1970. Los mensajes difundidos de alto contenido anticomunista no pudieron impedir que Allende ganara las elecciones del 4 de septiembre y fuera confirmado por el Congreso al mes siguiente. Además, otros materiales muestran que en 1972 la Agencia Central de Inteligencia, CIA por sus siglas en inglés, conocía en detalle las gestiones de altos mandos de las Fuerzas Armadas para derrocar al gobierno democrático de Chile. Definitivamente, el hecho de que por primera vez en la historia una coalición de izquierda socialista llegaba al gobierno gracias al triunfo en las urnas electorales era un resultado que Estados Unidos no estaba dispuesto a aceptar. En el golpe de 1973 participaron actores como el capital nacional y transnacional, como el imperio norteamericano, como las fuerzas políticas de centro y derecha y sectores de las Fuerzas Armadas chilenas. Esto llevó a que en la madrugada del martes 11 de septiembre de 1973, un sector de la Marina se levantara en Valparaíso contra el gobierno legítimamente constituido de Salvador Allende. Los involucrados afinaron maniobras golpistas en una reunión celebrada en los mismísimos Estados Unidos. Entre los participantes de ese encuentro destaca Agustín Edward Eastman, dueño de la cadena de diarios El Mercurio. El Comité 40, un organismo de los servicios secretos estadounidenses, autorizó el pago de $700.000 al Mercurio en septiembre de 1971 y otros $965.000 en abril de 1972. Un monto destinado, según la propia CIA,
a jugar un importante rol en la preparación del terreno para ejecutar el golpe de Estado. Ese mismo comité, por cierto, también aprobó un total de $7 millones en apoyo a grupos opositores chilenos. A las 10 de la mañana del 11 de septiembre, cuando ya Allende se encontraba en el Palacio de la Moneda y había pronunciado su último discurso a la nación, comenzó el ataque contra el edificio presidencial. A las 4 de la tarde, efectivos militares sacaron el cuerpo sin vida del mandatario Salvador Allende. La muerte del presidente Allende estuvo marcada desde entonces por el misterio, pues si bien la justicia chilena ha sostenido que el líder socialista se suicidó, diversos testimonios apuntan a que el presidente fue víctima de un asesinato. Pero más allá de las circunstancias de su fallecimiento, lo cierto es que luego de ese día, el país comenzó a vivir una dictadura militar que durante 17 años se encargó de torturar y aniquilar a cuanta oposición encontrase. Estados Unidos no le perdonó a Salvador Allende haberse declarado latinoamericanista y antiimperialista, además de haber reanudado las relaciones diplomáticas con Cuba y todos los países socialistas y haber nacionalizado el cobre. Allende también puso en marcha medidas en beneficio del pueblo, como por ejemplo la nacionalización de las industrias básicas, entre ellas la minería del cobre, controlada en su mayoría para entonces por empresas estadounidenses. Esas acciones no estaban en consonancia con el guión imperialista que Estados Unidos tenía previsto para América Latina. Bien, es momento de la última pausa en Info 20 y ya volvemos con más información de lo que está sucediendo en la provincia. Canta que la vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga, ni pena que no se cure cuando cantas mi canción. Que la vida es una sola, no dejes pasar la hora y pinta de colores ese corazón. La vida es una fiesta. Simplemente están contentos porque llegaron las monas y saltan de rama en rama colgándose de la cola. Los monos. Si pensás renovar tu auto, la mejor opción, José Mateo Automotores. Motos, cuatriciclos, náuticas, kayak irrompible. Tu consulta no nos molesta. Nuestra dirección es Adolfo Güemes 43, teléfono 421-9404. Nuestro mail es jmautomóviles@hotmail.com. Iniciamos este nuevo bloque vinculado a la actualidad provincial y esto fue durante el cierre de la Feria de Ciencias. Ahí estuvo justamente para la clausura de este acto el gobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey, acompañado por el ministro de Educación también. Hablamos de Roberto Di Bayur, quien brindaron un discurso a los asistentes haciendo un balance, una evaluación de lo que fue este nuevo encuentro que por supuesto se hace para fomentar la ciencia en la provincia. Nosotros tenemos cosas en común que nos unen y que nos traen acá.
ser cabalmente consciente. Este multitudinario acto en el cual hoy estamos clausurando esta actividad, en definitiva, es la puerta abierta a una Argentina que te permite soñar, a una Argentina que te deja vivir sabiendo que puede haber un futuro mejor. Probablemente lo más importante que se lleven de acá es haber podido estrechar un abrazo a un argentino de otro lugar que tiene los mismos sueños, que sufre por la misma Argentina, que sueña con la misma Argentina. Por eso les pido que de acá se lleven amor, se lleven esperanza, se lleven entusiasmo y fundamentalmente se lleven el compromiso de construir entre todos esa Argentina que todavía nos debemos. Muchísimas gracias. Muy bien, y pasaba el gobernador Juan Manuel Urtubey en este encuentro que significaba el acto de clausura de lo que fue la Feria de Ciencias, y les anticipaba también que estaba presente el ministro de Educación de Salta, hablamos de Roberto Di Bajur, quien también brindó un discurso evaluando un poquito de cómo se viene trabajando en esta materia, puntualmente la científica y también la tecnológica dentro del ámbito educativo en Salta. La verdad que estamos muy agradecidos a la gente del Ejército, al Ministerio de Educación de la Nación. Estuvieron todas las jurisdicciones argentinas, las 24, representadas acá, no solamente con las capitales, sino con pueblos del interior de toda Argentina. Estuvo la Antártida en comunicación satelital con nosotros en esta feria, participó con sus proyectos también. La verdad que ha sido un encuentro federal completo. Los trabajos estuvieron muy interesantes, chicos de primaria y de educación superior que están estudiando para ser maestros. Han participado 1.700 personas, así que, bueno, agradecer al gobernador Urtubey también, que da la posibilidad de que Salta sea sede por segunda vez de la Feria Nacional de Arte, Ciencia y Tecnología. Han recibido distinciones, un mérito de nuestras escuelas, cada vez vienen recibiendo más distinciones por sus trabajos en la Feria de Ciencias, cada vez hay más trabajos de salteños presentados, han participado cerca de 1 millón de argentinos para llegar a la instancia que estamos viviendo en este momento, y de verdad es una construcción federal. Estamos parados en los cuarteles donde se ha llevado a cabo parte de la batalla de Salta, y se destacaba que en este lugar flameó por primera vez la bandera celeste y blanca en batalla, y que hoy la lucha por la libertad se da estudiando, así que está toda la Argentina en este momento haciendo tal cosa. En realidad sirve para fortalecer los conocimientos, sirve para crear vocaciones científicas, sirve para incentivar a la investigación, sirve para unir a la escuela, están los papás, la comunidad educativa completa. La verdad que aporta muchísimo a la educación. Nosotros en Salta, aparte de la Feria de Ciencias, tenemos olimpiadas de matemática, física, química, clubes de ciencia de alumnos, tenemos talleres extras programáticos con la universidad, donde van los jóvenes nuestros a estudiar y dan resultados extraordinarios porque son olímpicos y porque luego se dedican a la ciencia. De ahí sale el grupo de chicos del Balseiro, hacen robótica. Digo, la verdad que nosotros queremos que haya más chicos estudiando ciencias en Salta, de hecho hay más, y que se dediquen a soñar en poder trascender a través de la ciencia, y que la ciencia es para ellos también, que la ciencia está en la vida cotidiana, que la ciencia también se puede aplicar desde la primaria hasta el nivel superior. Muy bien, y vamos a presentarles ahora sí un adelanto de película, tiene que ver con la película denominada Padre Jorge, que hace referencia a la vida del Papa Francisco, de cómo fueron sus orígenes y cómo llegó, por supuesto, a ser la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Esta película es interpretada por Darío Grandinetti, próximamente va a estar estrenándose en la pantalla grande a nivel nacional e internacional. Vamos a ver las imágenes, un adelanto, y de esta manera también nos vamos despidiendo y nos estaremos reencontrando nuevamente mañana con más información. Desde acá les deseamos muy buenas tardes. Me sorprendió su belleza, no podía rezar. Dios te va a decir qué es lo que quieres de vos. Teología, latín, más teología. ¿Qué tiene de malo que sea cura? ¿Qué tiene de bueno que sea cura? Usted es Bergoglio, el arzobispo de Buenos Aires.
Esta ciudad vanidosa y pecadora necesita llorar. Me lo saqué, padre. Me lo saqué. Mi pueblo es pobre y yo soy uno de ustedes. La factura de las vestiduras de arzobispo. Esto es una locura. No, voy a usar las de Cuarrachino. Pero le van a quedar enormes, padre. Yo te felicito, Jorge. Este tipo sabe lo que quiere. No voy a tener nietos. No vas a tener hijos. Te vas a quedar solo. Solo. Los curas deberían poder casarse, ¿no? ¿Para qué? Para tener una suegra. Debe tener enemigos muy poderosos. Los tengo. Está enterado de que estamos en una guerra impúdica. Sugerirle que afloje un poco con el tema de la corrupción, nada más que eso. ¿Usted cree que me voy a callar por miedo? ¿De dónde ha sacado el disparate de que puede ganar Bergoglio? Bergoglio, ¿Quién te dice que al final termina siendo el nuevo papa? Bergoglio. No van a elegir a alguien que pidió la jubilación. Pero no me dijo que el que elegía era el Espíritu Santo. Bergoglio. Él puso al Evangelio en su sitio, el sitio de la lucha contra la pobreza. Habemus Papa. Y pedirles que recen por mí.